Días antes de su encuentro con los Omega Rangers, Astronema se encontraba cazando un equipo entero de Power Rangers. La villana se tomó un momento para disfrutar su victoria, pero esta fue interrumpida por la Ranger Rosa, quien aún seguía con vida. Mientras Astronema se apresuraba a matarla, el Green Prism Ranger trató de ayudarla. Su amiga le pidió que huyera. Al escuchar esto, la villana comprendió que había cometido un error. Esta atacó al Green Ranger para detenerlo y se acercó a él para exterminarlo. La Pink Prism Ranger intervino y contuvo a la villana el tiempo suficiente para que su amigo escapara. Astronema se enfureció pues había fallado en su misión. Ella debía haberlos matado a todos, debería ser la asesina perfecta, pero nuevamente ha fallado en cumplir su objetivo. La villana le exigió a la Ranger que le revelara dónde podía encontrar a Zordon. Esta se negó a hablar y Astronema comenzó a romper sus costillas. La Ranger le preguntó por qué hacía eso si era evidente que la acólita de Dark Spectre jamás ganaría. Astronema le confesó que no los cazaba para ganar la guerra, solo lo hacía porque esperaba que el día de mañana hubiera menos Rangers en el universo. Tras matarla, Carón volvió a su nave donde sus sirvientes le informaron que Cliptor la estaba buscando. La villana estaba muy frustrada por haber dejado escapar al Ranger, que decidió ignorar el llamado de su mentor. Esta se encerró en su cuarto donde comenzó a reflexionar. Fue su culpa que el Ranger escapara. Si ella no se hubiera distraído, todos los Prisma Rangers habrían muerto. Si Ecliptor o Dark Spectre descubren que había fallado, las consecuencias podrían ser altas. Astronema se dio un baño y mientras lo hacía comenzó a recordar su infancia y cómo es que aún no aprendía de sus errores. Ella recuerda a Ecliptor entrenándola en combate mano a mano. Sus amigos eran todos niños secuestrados por los generales de Dark Spectre, pero ninguno de ellos sabía esto. Para los chicos, los Power Rangers habían matado a sus familias y fue la Alianza del Mal la que los salvó a todos ellos. Estos niños ni siquiera tenían nombre y se referían a ellos usando números de serie o apodos. Ecliptor le ordenó que detuviera uno solo de sus ataques. Carón lo intentó varias veces, pero siempre era derribada. Cuando finalmente pudo hacerlo, ella y el resto de sus compañeros se asombraron. Ecliptor procedió a atacarla nuevamente y le causó un gran daño. Este le recordó que nunca debe bajar la guardia ni por un instante antes de comprobar que sus enemigos estén completamente derrotados. Tras esto, su maestro le pidió al aprendiz de Darkona que pasara al frente. Esta demostró ser bastante hábil y era considerada la mejor del grupo. De vuelta en el presente, Astronema observó las grabaciones de su combate con los Prisma Rangers. Ella era más fuerte y más rápida que todos ellos, pero sus constantes distracciones la volvían débil. Esta se cansó de criticarse y se comunicó con Ecliptor. Su aprendiz se disculpó por haber tardado tanto en contactarlo, pero le aseguró que la misión había sido un éxito. Su maestro estaba complacido y le recordó que debía estar concentrada si quería resultar vencedora del torneo que estaba a punto de llevarse a cabo. Astronema le pidió que no se preocupara, pues ella estaba completamente preparada. Tras cortar la comunicación, la villana comenzó a dudar, pues sabía que no podía volver a perder aquel torneo. Algunas horas después, la princesa del mal llegó al planeta Mortain, donde se llevaría a cabo la batalla para decidir quién sería la mano derecha de Dark Spectre. Ecliptor la estaba esperando. Este quería saber cuántos Rangers había matado. Su aprendiz le dijo que había matado a todos los Prisma Rangers. Su maestro se mostró complacido y esperaba que aquella experiencia le ayudara para sobrevivir a este torneo. La villana se mostró confiada. Ecliptor le pidió que no fuera engreída, pues ella había quedado en último lugar en los 6 torneos previos. Esta le dijo que ella no había perdido en los combates previos, más bien la habían engañado. Su maestro le dijo que para Dark Spectre solo importaba la victoria. Las excusas son otra forma de mostrar debilidad. Tras esto, Carón recordó el primer torneo en el que participó. Cada cierto tiempo, los pupilos de los generales de Dark Spectre competían en un torneo para medir sus progresos. Muchos de los niños que participaban morían en aquel lugar. Cuando solo quedara uno de ellos, ese se convertiría en la mano derecha de Dark Spectre. Astronema se enfrentó a una de sus amigas en su primer encuentro. Esta logró derribarla y cuando parecía haber ganado, procedió a ayudarle a ponerse de pie.
Por otro lado, la aprendiz de Darkona venció a su oponente casi al instante. En el siguiente torneo, Caron se enfrentó a Dee. Esta comenzó a molestarla para distraer a Astronema. La aprendiz de Darkona le dijo que ella jamás sería parte del Imperio. La única razón por la que los Rangers mataron a su familia y la dejaron a ella con vida era porque es tan patética que seguro su mera existencia sería una molestia para Dark Specter. Sus palabras lograron distraer a Caron y esta fue vencida fácilmente. Sus maestros, que estaban observando la competencia, comenzaron a hablar. Darkona comentó que el aprendiz de Ecliptor tenía potencial, pero era su gentileza lo que la volvía débil. Ella jamás podrá ser de utilidad para su amo. Ecliptor le pidió que centrara su atención en su propio estudiante y él haría lo mismo con Astronema. Horas más tarde, Dark Specter contactó a Ecliptor. Darkona ya le había informado del patético desempeño de su aprendiz. El villano le aseguró que la chica estaba mostrando bastante progreso y era muy hábil para manejar la energía del caos. Spectre le dijo que nada de eso importaba si seguía demostrando ser tan débil. Si él no corrige esto, en el próximo torneo se verá obligado a matarlo junto con la chica. Simultáneamente, tanto el maestro como el aprendiz estallaron en furia por el resultado del torneo, y juraron que nunca más volverían a fallar. Momentos después, Caron decidió practicar un poco en el simulador. Ecliptor estaba pasando por ahí y observó que su aprendiz no estaba completamente concentrada y fue derribada por la máquina. Su maestro le dijo que la ira era un fuerte motivante, pero necesitaba aprender a controlar sus emociones si es que quería vengar la muerte de sus padres. Ecliptor le preguntó por qué es que no podía concentrarse. Su aprendiz le dijo que no comprendía por qué debía luchar. Él le ha contado historias de sus padres y cómo estos fueron grandes guerreros que sirvieron a Dark Specter, pero ellos ya estaban muertos y Astronema ni siquiera los recuerda. Para ella, esas historias no significan nada, pues no tiene una verdadera conexión con su familia. Caron comenzó a llorar porque sabía que todos estaban decepcionados de ella. Ni Dark Specter ni Ecliptor creen que sea digna de seguir el legado de sus padres, y seguramente si estos estuvieran vivos, ellos también estarían decepcionados de lo débil que es. Su maestro se sintió mal por la pequeña y le pidió que lo esperara en ese lugar. Ecliptor fue a su habitación donde guardaba el collar que Caron llevaba consigo el día que fue secuestrada por Darkona. Este comenzó a recordar el día en que Darkona le dijo que sería su discípula. El villano creyó que al ser más grande que los otros niños que suelen secuestrar, impediría que Ecliptor la pudiera entrenar adecuadamente, pues ella aún tenía recuerdos de su vida anterior. Aún así, Ecliptor jamás se rindió. Él sabe que su aprendiz tiene un gran potencial y hará lo que sea necesario para convertirla en la mejor guerrera del Imperio. De vuelta en el simulador, Ecliptor le entregó el collar. Este le dijo que lo había guardado, pues pensó que cortar todo lazo con su familia la volvería fuerte, pero era evidente que había tenido el efecto contrario. Al abrir el collar, Caron vio la foto de Andros. Ecliptor le dijo que ese era su hermano, quien había sido asesinado junto a sus padres. Ella debía convertirse en una gran guerrera, no para vengar la muerte de su familia, sino para asegurarse de que nadie más vuelva a sufrir por culpa de los Power Rangers. Motivada, Astronema decidió volver a practicar, y esta estaba segura de que algún día llegaría a ser una excelente guerrera. De vuelta en el presente, Astronema entró al ring donde Dee la estaba esperando. Sus demás compañeros habían muerto en misiones pasadas. Ellas serían las últimas guerreras que competirían por ser la mano derecha de Dark Specter. Su amo estaba presente en el lugar. Este les advirtió que era su última oportunidad de demostrar que son dignas de formar parte del Imperio. Si fallan, ambas serán asesinadas. Al comenzar el encuentro, Dee creyó que podría vencer a Caron fácilmente, pero esta era mucho más fuerte que en el pasado. Mientras peleaban, Astronema recuerda su infancia junto con Dee. Tal vez eran rivales, pero ambas han peleado juntas y se han cuidado la espalda mutuamente. Ellas eran hermanas, pero para cumplir con su destino, deberá dejar eso en el pasado. Caron cortó el pecho de su rival, dejándola gravemente herida. Dee le pidió que le perdonara la vida. Ella era su familia y matarla sería un terrible error. La villana se rió de ella y le recordó que su familia ya estaba muerta. Astronema le cortó la cara, dejando a Dee al borde de la muerte.
Dark Spectre se mostró complacido e invitó a la chica a reclamar su premio. Su amo le envió a otra dimensión donde sería juzgada por la misma oscuridad. Si lograba salir con vida, ella reclamará el título de la Princesa del Mal y también obtendría un nuevo nombre acorde a su nuevo cargo. La chica ingresó a este lugar y de inmediato su mente comenzó a ser afectada por la oscuridad. Esta comenzó a ver visiones de su familia muerta y de Cliptor, quienes le decían que no era digna de ser la Princesa del Mal. Charon se negó a escucharlos y decidió a seguir avanzando. Mientras tanto, los doctores le informaron a Darkona que su aprendiz había sufrido un daño cerebral permanente, pero debido a que ésta había demostrado gran habilidad, Dark Spectre decidió darle otra oportunidad para que sirviera al Imperio. Los doctores le colocaron una placa especial que le ayudaría a sobrevivir. Desde ese momento, Dee se había convertido en Divatox. Algunos minutos más tarde, las puertas de la oscuridad se abrieron. Los villanos se arrodillaron para recibir a su nueva princesa. Ecliptor le preguntó cuál era el nombre que la oscuridad le había otorgado. Charon se mostró orgullosa y le dijo que desde ese día sería conocida como Astronema, la princesa del mal. Después de su nombramiento, Dark Spectre le dio información para llevar a cabo su primera misión como su mano derecha. Astronema esperaba que se tratara de algo importante, pues ya se había cansado de buscar a Zordon por toda la galaxia. Ecliptor le confirmó que Dark Spectre le otorgó esa misión porque sabe que ella es la única que podría tener éxito. Su amo quería que encontrara al equipo de Rangers más poderoso y los exterminara de una vez por todas. Astronema se mostró complacida y le pidió a sus tropas que fijaran el curso al planeta Onyx, donde exterminarían a los Omega Rangers. Tras escapar del mundo de Shattered Grid, los Omega Rangers fueron al planeta Onyx para reparar su nave y regresar a Safe Haven. Al ser un planeta lleno de villanos, Jason y Zack tuvieron que disfrazarse para entrar al pueblo y conseguir un conversor de fusión para el Spectrum. El resto del equipo se quedaría a proteger la nave. Dracon les sugirió que fueran al bar y preguntaran por Frendick Prot, quien suele jugar cartas en ese lugar. El alien se mostró un tanto sorprendido por la presencia de los dos extraños, pero al ver que podría hacer negocios con ellos, este los invitó a sentarse. El Red Ranger se presentó como Nason, mientras que su compañero era Cass. Ellos le comentaron que su nave había sufrido algunos daños mientras pasaban por unos asteroides y necesitaban un nuevo conversor de fusión y su capitán los había enviado con él para conseguirlo. Los Rangers le ofrecieron un zafiro del planeta Hartunian, pero este les dijo que, en ese lugar, un conversor vale más que eso. La gema apenas si era suficiente para que los invite a participar en un juego de cartas. Si ellos ganan, les dará el conversor sin ningún costo. Zack afirmó que él podría ganarle. Jason le preguntó si estaba seguro, pues ni siquiera sabía cómo se jugaba aquel juego. Su amigo le pidió que confiara en él, y así el juego comenzó. Muy lejos de ahí, Trini, Sai y Dracon hacían lo posible por reparar el Spectrum. El androide le preguntó al villano si las autoridades locales no los detendrían por ingresar al planeta sin su permiso. Dracon le aseguró que los policías jamás intervienen en los asuntos del pueblo, al menos que les des una razón. Tras esto, Sai procedió a preguntarle cómo es que conocía aquel lugar. Este le comentó que Onyx era un planeta lleno de gente mala, que descansaba antes de cometer algún crimen, además de que fue su primera parada cuando escapó de su prisión. Trini señaló que ya había pasado bastante tiempo sin que tuviera noticias de Jason y Zack. Tal vez Dracon los había guiado a una trampa. El villano afirmó que hay bastantes seres en ese planeta que estarían felices de verlo muerto, así que entre más pronto se marchen, él estaría más tranquilo. El androide le dijo que si quería salir de ahí lo antes posible, lo mejor sería que ambos lo ayudaran con las reparaciones de la nave. Minutos más tarde, Dracon y Trini comenzaron con las reparaciones de los propulsores. La Ranger notó que el villano no estaba dispuesto a ayudarlo, así que le preguntó si podía hacer una pregunta mientras ambos esperaban. Este lo afirmó y Trini procedió. Ella le comentó que, en su mundo, él había logrado destruir a los Rangers, mató a Rita y a Lord Zed, e incluso tomó control total del planeta y aún con todo eso intentó conquistar la existencia misma.
qué le pudo pasar para que pensara en hacer algo así. Drakon le contó que cuando él vivía en las calles jamás podía dormir. Él recuerda que en su tercera noche encontró a una mujer sin hogar. Ella parecía ser agradable y acordaron vigilarse mutuamente para asegurarse de que nada malo le pasara al otro. La mujer tomó el primer turno y Drakon por fin pudo descansar. Cuando despertó, la mujer se había marchado con su billetera y sus zapatos. Trini lamenta lo que le pasó y le dijo que Tommy jamás se lo había contado. Drakon le explicó que siempre existirán personas que esperarán el momento justo para quitarte aquello que amas, así que era mejor asegurarse de que nadie nunca esté por encima de ti. La Yellow Ranger le dijo que este solo era un tirano tratando de justificar el por qué somete a todos los demás. El Tommy que ella conoce pasó exactamente por la misma situación y jamás se convirtió en un sociópata asesino. Drakon la corrigió y le dijo que aún no se había convertido en uno, pero en el momento en que él se ve obligado a enfrentar una situación particularmente difícil, entonces revelará a su verdadero ser. Trini aseguró que eso no pasaría, pues Tommy era una mejor persona que él. Drakon se burló de ella y le sugirió que olvidara aquel complejo de superioridad moral, pues Zordon ya no estaba ahí para tomar las decisiones por ellos, y en el mundo real, las cosas no son blanco y negro como ella piensa. Tarde o temprano, ella entenderá que cualquiera puede ser el monstruo en la historia de alguien más. De vuelta en el bar, Zack estaba confiado de poder vencer a Fendrick. Al notarlo, el alien le sugirió que aumentaran la apuesta. Si el Ranger ganaba, este le daría todas sus gemas, además del conversor que necesitan. Pero si él ganaba, entonces se quedaría con su esmeralda y el brazalete que éste llevaba consigo. Jason le sugirió retirarse, pues no podían arriesgarse a perder su Morpher. Zack le aseguró que sabía lo que estaba haciendo y aceptó continuar con la apuesta. El Ranger tenía 3 cráneos sobre espadas. El alien reconoció que era una buena mano, pero él había sacado 4 zanabas, por lo cual era el ganador. Los Rangers no podían creerlo, sobre todo Zack, quien recuerda que este ya había sacado 2 sábanas hace 2 manos y solo existen 4 en cada baraja. Fendrick le pidió que no fuera un mal perdedor, pues si este estaba insinuando algo, entonces tendría que eliminarlo. De la nada, una espada le cortó la mano al alien. Este preguntó quién era el responsable. Su atacante le exigió que se callara, pues de todos modos le volvería a crecer. Astronema les exigió a todos los presentes que se mantuvieran al margen de este conflicto, pues ella tomaría la vida de los 2 Power Rangers que se encontraban en ese lugar, y cualquiera que se atreviera a intervenir sería eliminado. Jason y Zack trataron de pasar desapercibidos, pero Astronema ya sabía que ellos eran Rangers, así que procedió a atacar a Zack. Al derribarlo, Fendrick también cayó al suelo, y de su abrigo surgieron varias cartas que tenía escondidas. De inmediato, Zack notó que éste había hecho trampa y procedió a encararlo. El alien le pidió que lo dejara en paz y a cambio le devolvería su Morpher como una oferta de paz. El Ranger estaba a punto de golpearlo, pero Jason le pidió que se olvidara de él y lo ayudara a detener a la psicópata que lo estaba atacando. Luego de ponerse su Morpher, Jason y Zack invocaron los poderes del fuego y el viento para convertirse en los Omega Rangers. Los villanos notaron que lo que decía Astronema era verdad y se dispusieron a atacar a los Rangers. Uno de los villanos intentó atacarlos, pero Astronema le cortó la mano y le recordó que los Rangers eran su presa y no permitiría que nadie más interviniera. Al verse rodeados, Jason le sugiere a su amigo escapar, pues era evidente que no podrían derrotarlos a todos. Los Omega Rangers huyeron por la ventana, pero estos fueron perseguidos por Astronema, quien les advirtió que no podrían escapar. Zack le dijo que ellos no intentaban escapar, solo buscaban un mejor lugar para poder derrotarla. La princesa del mal logró darle un golpe directo y comentó que el Ranger tenía más agallas que cerebro. Jason le pidió que dejara de pelear, pues no sabía por qué los estaba atacando. Astronema le dijo que los había estado siguiendo desde hace ya un par de días y no permitiría que escapen. Para su sorpresa, unos cables de energía los detuvieron a ella y a los Omega Rangers. Se trataba de la SPD, quienes habían ido a investigar por qué es que había tanto alboroto en el pueblo. Los Rangers trataron de explicar que fue Astronema quien los atacó, pero a los soldados no les importaba y decidieron llevarse a los 3 bajo custodia. De vuelta en el Spectrum,
Sai escaneaba los restos del Red Emissary para descubrir dónde había estado todos estos años. El androide logró seguir su rastro hasta Sir Lentibous, un antiguo filósofo ya fallecido que afirmaba haber tenido una visión del origen del universo. De acuerdo con la visión del filósofo, cuando el universo fue creado aparecieron seres bastante poderosos que surcaban las estrellas. Al ver que el universo se encontraba vacío, de la luz de una estrella crearon 3 mensajeros quienes serían los responsables de llevar paz y tranquilidad a todos en el universo. Y así, los mensajeros acabaron con las sombras de dolor y caos que habitaban en la galaxia. De acuerdo con la leyenda, estas sombras regresarían durante los últimos días del universo para sumergirlo en caos nuevamente. Trini se apresuró a deducir que aquellos poderosos seres eran los Morphing Masters. Los 3 mensajeros eran los emisarios y las sombras eran los Imperials. Sai añadió que los Imperials eran la sombra de los emisarios, y cuando el Blue Emissary murió, estos fueron liberados. Horas más tarde, la SPD interrogaba a Jason. Estos querían saber qué hacían 2 Rangers en el planeta Onyx. El Red Ranger les explicó que ellos estaban tratando de proteger el universo de los Imperials, así que estaban del mismo lado. Uno de los guardias procedió a preguntarle dónde se encontraba Lord Drakon. El Omega Ranger le aseguró que no sabía de quién estaba hablando. La SPD le mostró el mensaje que Zordon había mandado a todos sus aliados en el universo, donde les pide que detengan a los Omega Rangers a cualquier costo. Los agentes le comentaron que Zordon era un aliado de SPD, así que sería mejor que les dijera la verdad. Jason se negó a hablar y los agentes le advirtieron que mañana serían devueltos a la Tierra para ser juzgados por el mismo Zordon. En las celdas, Zack le preguntó a Astronema por qué los había atacado. La villana le dijo que simplemente lo hizo porque ellos eran Power Rangers, y ella había dedicado toda su vida a exterminarlos. Zack quería saber qué fue lo que los Rangers le habían hecho. Astronema arrancó un pedazo de metal de la celda y le dijo que los Rangers habían matado a toda su familia, y tras esto procedió a atacar al Ranger. El Black Ranger logró apartarla y le aseguró que lamentaba lo que le pasó a su familia, pero él no era un villano. En cambio, ella se hacía llamar la princesa del mal. Sería mejor que reflexionara sobre ello. De vuelta en el Spectrum, un extraño se había adentrado en la nave, pero este fue interceptado por Lord Drakon, quien no permitiría que fuera más lejos. Trini y Sai se apresuraron a auxiliarlo. El invasor los atacó con una poderosa oleada de energía y les aseguró que eso había sido suficiente. Ecliptar se presentó ante ellos y les afirmó que no había ido a luchar, pero tal vez podrían encontrar una manera de ayudarse mutuamente. Tras infiltrarse en el Spectrum, Ecliptor procedió a contarles una mentira a los Omega Rangers. Este les dijo que hace 12 años, Astronema vivía junto a sus padres en una hermosa ciudad. Estos eran fieles servidores de Dark Spectre. Ella y su hermano eran muy felices hasta que los Power Rangers aparecieron. Para dejar en claro su poder, los Rangers destruyeron la ciudad entera y mataron a los padres de Astronema. Por fortuna, la chica fue salvada por uno de los generales de Dark Spectre y fue puesta al cuidado de Ecliptor. Este cuidó de ella y la convirtió en el arma que estaba destinada a ser. Ahora era una de las mujeres más letales de toda la galaxia y estaba empeñada a destruir a los Power Rangers. Trini interrumpió su explicación y le pidió que le explicara ese asunto sobre que los Rangers destruyeron una ciudad entera, pues eso era imposible. El villano señaló que Lord Drakon estaba presente en ese lugar, y aún así le era difícil creer que un Ranger podría hacer algo malvado. Sai le pidió que le explicara qué hacía en su nave. Este le explicó que la SPD había capturado a Astronema y a los otros Rangers. Mañana estos serán enviados al aeropuerto para deportarlos de vuelta a sus mundos de origen. Para evitarlo, Ecliptor les propone hacer una alianza para salvar a sus amigos y tras finalizar, ambos equipos irían por sus propios caminos y jamás se volverían a ver. Drakon señaló que era raro que este buscara a los Omega Rangers para pedirles ayuda, ya que en el pueblo había varios monstruos que lo podrían ayudar. Ecliptor señaló que, si pide ayuda a los monstruos, estos le informarán a Dark Spectre sobre el fracaso de Astronema, y ambos serían asesinados por su incompetencia. Lo mejor sería que su amo jamás se enterara.
Trini comentó que, si ellos liberaban a Astronema, esta intentaría matarlos al instante. Ecliptor le dio su palabra de que si lo ayudaban, la princesa del mal los dejaría escapar y nadie nunca se enterará de su pequeña alianza. El villano procedió a retirarse y les informó que si estos estaban dispuestos a ayudar, los vería mañana en las vías del tren. Tras irse, la Yellow Ranger le preguntó a Sai si creía que era posible salvar a sus amigos sin que nadie saliera herido. El androide no estaba seguro. Tal vez los agentes de SPD no tenían poderes, pero pelaban tan bien como cualquier Ranger. Dracon comentó que Trini tenía que tomar una difícil decisión: hacer lo correcto o salvar a sus amigos. Es una lástima que Zordon no esté ahí para tomar la decisión por ella. En las celdas, Astronema había tomado algunos tornillos y esperaba que los Rangers se durmieran para poder matarlos. Jason estaba impresionado, pues ella era capaz de convertir cualquier cosa en un arma. El Red Ranger le dijo que cualquier cosa que intentara sería en vano, pues la SPD activaría la barrera de energía y esta sería electrocutada. El Ranger le comentó que Zack le había contado sobre lo que le pasó a su familia. Este le dijo que lo sentía y que no podía ni imaginar lo que debe de estar sintiendo. La villana le dijo que ella había matado a los Prism Rangers. Ella rompió sus cascos y destruyó sus Morphers, y hará lo mismo con ellos dos. Jason le aseguró que él quería hacerle entender que ellos no eran malvados, pero Astronema se negó a escuchar. Para ella, los Rangers son solo personas que luchan por sus propios intereses, justo como todas las demás. Al menos ella admite que es malvada. Jason señaló que ella era la que se llamaba a sí misma la princesa del mal, así que si alguien en ese lugar estaba fuera de sus cabales, era ella. Astronema le explicó que el bien y el mal son relativos. En este momento, ambos estaban encerrados en la misma celda, así que no eran tan diferentes. A la mañana siguiente, Ecliptor le explicó a Trini y a Sai cuál era su plan. Los prisioneros eran transportados en el cuarto compartimento del tren. Estos tenían aproximadamente una hora para salvar a sus amigos antes de que llegaran al aeropuerto. Él calcula que hay 3 guardias de SPD a bordo y harán lo que sea necesario para evitar que sus prisioneros escapen. El equipo se acercó al tren en una aeronave que Ecliptor había robado. Trini salvaría a sus amigos mientras que él distraía a los guardias. Por su parte, Sai mantendría la nave cerca para poder escapar. Ambos subieron al tren y en cuestión de segundos, la SPD notó su presencia. 2 de los guardias fueron a enfrentarlos, mientras que el tercero se quedó a cuidar a los prisioneros. Ecliptor creó un duplicado de sí mismo y enfrentó a ambos soldados mientras Trini se adentraba en la prisión. Uno de los agentes de SPD notó la presencia de Sai, y esta comenzó a disparar contra la aeronave. El androide trató de escapar, pero los disparos lograron dañar uno de los propulsores. Sin más opción, el androide saltó del tren antes de que la nave explotara. En la prisión, Trini se apresuró a salvar a sus amigos. Estos se alegraron de verla y le aseguraron a Astronema que conocerla no había sido una experiencia placentera. La villana les comentó que ellos se volverían a ver muy pronto. Trini aclaró que Astronema también iría con ellos. El tercer agente de SPD apareció en el lugar y le aseguró que nadie escaparía de ahí. Este mencionó que los Omega Rangers eran una excepción, pues habían traicionado todo lo que los Rangers representaban. Trini le aseguró que ellos trataban de cumplir una misión muy importante, y si tuviera tiempo le explicaría lo que está pasando. Jason aprovechó que el guardia estaba distraído y lo jaló hacia su celda, causando que los barrotes eléctricos lo electrocutaran. Por su parte, Dracon fue a buscar a Fendrick y lo recriminó por no haberle dado a sus amigos el conversor de fusión que le habían pedido. El alien trató de fingir que no sabía de qué estaba hablando, pero al intentar huir, Jay lo sorprendió por la espalda. Este le dijo a Dracon que podría conseguir lo que buscaba si alejaba al tigre de él. Dracon le pidió a Jay que los dejara solos y antes de que el alien se marchara, el antiguo Ranger lo retuvo y le comentó que antes de ir por el conversor, estos tenían que hablar de unos negocios secretos. De vuelta en el tren, Trini le explicó a sus amigos el acuerdo que había hecho con Ecliptor. Astronema le preguntó si estaba segura de liberarla. La Ranger le dijo que estos eran momentos desesperados, pero si gusta podrían dejarla en ese lugar.
Jason y Zack procedieron a hacer morfosis y se apresuraron a escapar. Antes de salir, Astronema notó que el guardia tenía un arma y ésta se apresuró a tomarla. Una vez afuera, los Rangers fueron atacados por unos robots. Jason se apresuró a salvar a Astronema y le pidió que no dijera que nunca había hecho nada por ella. Zack y Trini se apresuraron a destruir a sus atacantes y ambos escaparon. Jason hizo lo mismo, pero antes de poder escapar, Astronema sacó el arma que había robado y lo usó para retener al Ranger. Este no podía creer que la villana lo atacara después de lo que había hecho por ella. Jason se quitó su casco y le aseguró que no trataría de detener su ataque, pero esta tendría que verlo a los ojos cuando lo mate. Para su sorpresa, la villana le disparó al agente de SPD, quien había recuperado la conciencia. El disparo causó que el soldado cayera del tren y este murió al instante. Jason le preguntó por qué había hecho eso. Astronema le pidió que no dijera que ella nunca había hecho nada por él. Por su parte, el Cliptor y Sai ya no pudieron contener a los agentes de SPD. Estos decidieron retirarse y separaron uno de los cajones del tren para poder escapar. Minutos más tarde, los Omega Rangers y Astronema se reunieron con sus amigos. El Cliptor se apresuró a comprobar si su princesa se encontraba bien. Esta lo afirmó y le comentó que se vio obligada a matar a un agente de SPD. Al escuchar esto, los Rangers se sorprendieron, pues era evidente que esta estaba completamente loca. Tras esto, el Cliptor y Astronema procedieron a marcharse. Antes de irse, Astronema le deseó a Jason que tuviera suerte para poder salvar el universo. Por su parte, los Rangers se transportaron de vuelta al Spectrum, donde Dracon los estaba esperando. El Tommy malvado había reparado la nave y todos se apresuraron a escapar del planeta. Algunas horas después, Trini platicaba con Jason. El Red Ranger le aseguró que la muerte de aquel agente no era su culpa. Si Zack o él hubieran estado en su situación, ellos habrían hecho lo mismo. Este añadió que a veces tenían que tomar decisiones difíciles para salvar el mundo. Su amiga le comentó que este estaba empezando a hablar como Dracon. Muy a su pesar, Jason admitió que Dracon tuvo razón esta vez. Trini señaló que eso es lo que dicen las personas cuando deciden hacer algo malo. Siempre hay una segunda opción, y recordar eso es lo que los separa de los verdaderos villanos. Mientras los Rangers viajaban de regreso a Safe Haven, uno de los Imperials había destruido otro mundo, y cada vez estaban más cerca de llegar a la Tierra. Al volver a Safe Haven, los Omega Rangers descansaban mientras Sai hacía pruebas con el cuerpo del Red Emissary. Zack y Jail retaron a Jason y a Dracon a un partido de Torono Ball. El Black Ranger y Jail iban a la cabeza, pero Jason y Dracon no se rendirían. Estos lograron burlar a Jail y el Tommy malvado encaró a Zack. Dracon logró superarlo y se dispuso a anotar. Para evitarlo, el Ranger golpeó el collar que el villano usaba, causando que este electrocutara a Dracon. El partido terminó y gracias a esa maniobra, Zack y Jail fueron los ganadores. El Red Ranger recriminó a su amigo, pues eso había sido jugar sucio. Zack le explicó que la belleza del Torono Ball es que el equipo anfitrión inventa las reglas. A Dracon le pareció divertido, pues notó que, a la hora de la verdad, Zack estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de ganar. Tal vez no eran tan diferentes después de todo. Tras finalizar el partido, Dracon felicitó a Zack por su victoria. Más tarde, Jason fue a ver a Trini, quien estaba practicando con algunos jarrones antiguos. Su amigo le comentó que a los Morphin Masters no les gustaría que destruyera sus reliquias. Este quería saber por qué no fue al partido de Torono Ball. Trini le respondió que no estaba de humor para jugar con un sociópata. Jason le comentó que Dracon solo aceptó jugar porque ella no quiso hacerlo. El Red Ranger le preguntó si es que aún seguía molesta por el soldado de SPD que Astronema había matado. Él ya le había dicho que eso no había sido su culpa. Trini le aseguró que se encontraba bien, solo estaba cansada de esperar los resultados de las pruebas de Sai. Jason le comentó que verla practicar así le hacía recordar la época en que ambos combatían para probar sus poderes, y la vez que intercambiaron sus trajes en el planeta Brill. La Yellow Ranger le preguntó a dónde quería llegar con todo esto. Su amigo solo sonrió y le dijo que no tenía importancia.
Acto seguido, le sugirió que ambos regresaran con Sai para ver si tenía listos los análisis. En Eternity Point, el androide les comentó que este había mapeado todo el universo en busca de energía de los Imperials. Este logró rastrear la energía hasta 3 planetas diferentes, los cuales habían sido destruidos. 2 de estos no contaban con formas de vida inteligente, pero el tercero era un planeta de 2.3 billones de personas. Los Omega Rangers no podían creerlo. Drakon les comentó que los Imperials estaban jugando a ser dioses, decidiendo qué mundos viven y cuáles mueren. Zack comentó que Drakon tenía razón. Los Imperials eran demasiado poderosos. Incluso si los encuentran, aún no tienen el poder suficiente para detenerlos. Trini comentó que había estado investigando desde su último encuentro con un Imperial y descubrió que, si combinaban 2 de sus Swords para crear una gran cantidad de Vortex Energy, estos podrían ser capaces de dañar a los villanos. El Black Ranger señaló que eso solo era una conjetura. Necesitaban algo más seguro, como un nuevo Blue Omega Ranger. Sai ya le había quitado sus poderes a Quilla y tenían su Morpher. Solo era cuestión de encontrar al candidato adecuado. Drakon mencionó que el azul no era su color, pero estaba dispuesto a hacerlo. La Yellow Ranger negó esta opción y le dejó en claro que eso jamás iba a pasar. Jason comentó que estaba de acuerdo con la idea de Zack, pero no tenían tiempo de buscar un buen candidato, además de que no podían arriesgarse a tener otra Quilla. Este le preguntó al androide si sabía dónde sería el próximo ataque de los Imperials. Sai logró seguir su trayectoria hasta el planeta Hartunia. De inmediato, los Omega Rangers se prepararon para ir hasta ese planeta y evacuar a sus habitantes. Antes de hacerlo, Sai les comentó que Hartunia era un planeta lleno de conquistadores. Ese mundo había obtenido un gran poderío militar, destruyendo civilizaciones enteras. Tal vez el universo estaría mejor sin ellos. Los Rangers comprenden que su lógica es acertada, pero si los dejan morir, entonces no serían diferentes a los Imperials. Los Omega Rangers viajaron hasta Hartunia. Sai les advirtió que no llamaran la atención, pues ese era un lugar muy peligroso. Por fortuna, su mercado era tan conocido en la galaxia que no era raro ver a seres de diferentes mundos. El androide les pidió que buscaran a algún miembro de la Guardia Real y le pidieran que los llevara con el rey para poder informarle de la situación. Tan pronto llegaron, los Rangers fueron rodeados por molestos comerciantes que querían venderles mercancía robada. Un extraño hombre le ofreció a Zack comprar algunos Warbits, una raza en peligro que era famosa por su delicioso sabor. Al acercarse, notó que uno de los Warbits le habló. El Ranger se molestó demasiado y recriminó al vendedor por asesinar a esas pobres criaturas. Jason se apresuró a detener a Zack, pero este le dijo que no quería escuchar ni una sola palabra de él. Tras esto, un grupo de soldados rodeó a los Rangers. Los héroes se apresuraron a hacer morfosis y se prepararon para pelear. Los Omega Rangers lograron detener a los guardias. En el proceso, Zack liberó a los Warbits y les advirtió a los presentes que si se atrevían a tocarlos, tendrían que vérselas con él. Antes de continuar, un miembro de la corte real se presentó ante los Rangers. Este les pidió que dejaran de luchar y les informó que el rey estaba al tanto de por qué habían ido a Hartunia y les concedería una entrevista. Tras explicarle todo lo acontecido con los Imperials, los Rangers le aseguraron al rey que harían todo lo posible para salvar a su gente. Solo debe dar la orden para comenzar la evacuación. El gobernante les comentó que su gente ha estado enterada de la existencia de los Imperials por eones, y según las escrituras de su pueblo, este tenía el deber de rentarlos a un combate a muerte para decidir quién sería el supremo regente del universo. Trini trató de persuadirlo, pero la esposa del rey le ordenó que se callara. Su esposo le pidió que se marchara. Esta accedió a hacerlo, pero le sugirió al rey que enviara a los Rangers a una celda. Tras salir su esposa, el rey se disculpó por la intervención, pero este aún se mantenía firme en su decisión. En el pasado, los Power Rangers han intervenido en la expansión de su imperio, por una razón tan absurda como la paz. Jason comentó que no podía cambiar el pasado, pero juntos podrían garantizar un mejor futuro para Hartunia. Solo tenían que acceder a trabajar juntos. El gobernante se rió de él y le comentó que los Imperials no eran nada comparado con el poderío de Hartunia, pues su reino estaba lleno de soldados dispuestos a sacrificar su vida por el imperio. Trini comentó que estos soldados eran en realidad prisioneros que a él no le importaría sacrificar con tal de conseguir lo que quiere. El rey se disgustó de su comentario y ordenó que los llevaran a una celda.
Mientras eran escoltados, los Omega Rangers comentaban que eso pudo salir mejor. Tal vez Sai tenía razón después de todo. Jason y Zack se preparaban para escapar, pero antes de hacerlo, unos guardias reales atacaron a sus escoltas. Estos le aseguraron a los Rangers que estaban de su lado y los ayudaron a salir del castillo. Una vez afuera, la reina Eivor Teal nuevamente se presentó ante ellos. Esta estaba yendo en contra de las órdenes de su esposo, pero sabe que necesita la ayuda de los Omega Rangers si es que quiere salvar a Hartoonia. En el Spectrum, Drakon y Sai esperan a que los Omega Rangers les den la señal para bajar a Hartoonia. El villano le preguntó al androide si Zack había traído bocadillos, pues la idea de ver cómo un planeta es destruido le da hambre. Sai le dijo que no le daría los dulces de Zack, y le comentó que seguramente un hombre como él apreciaría el gusto de Hartoonia por subyugar otras razas. Drakon se rió y le comentó que Hartoonia no había creado un imperio. Ellos solo se atrevieron a atacar a razas que no contaban con los recursos para resistirse a su ataque. No había nada de divertido en conquistar un mundo si nadie opone resistencia. Los Hartoonians creen ser conquistadores, pero en realidad son simples carroñeros y le gustaría tener algunas palomitas para ver cómo son eliminados. En ese momento, un Imperial descendió a Hartoonia. Las personas miraron con horror a aquel poderoso ser. Por su parte, el rey creía que su momento de gloria finalmente había llegado. Al notar la llegada del destructor, la reina y los Omega Rangers se apresuraron a planear su estrategia. Eivor sabía que su esposo era un tonto, pero era muy poderoso y jamás aceptaría rendirse sin pelear. Aún así, ella conoce la verdad. Sabe que lo que Hartoonia hace está mal, y ahora los Imperials han condenado su mundo. En el pasado, ella intentó crear una resistencia para derrocar al rey, pero sus tropas eran demasiadas. Eivor los llevó con sus últimos aliados, 37 Hartoonians que ni siquiera sabían pelear, eran simples campesinos y niños. La reina está consciente de todo el dolor que su raza ha causado, pero ellos merecen una segunda oportunidad para corregir sus errores. La reina se arrodilló ante los Omega Rangers y les imploró que salvaran a su gente. A las afueras del castillo, el Imperial les pidió a los habitantes de Hartoonia que se regocijaran, pues su planeta estaba a punto de ser terraformado y con esto será limpiado de todos los pecados que su raza ha causado. Algún día, nueva vida crecerá en Hartoonia y su deplorable existencia no será más que un recuerdo. El rey ya había preparado sus tropas y le aseguró al Imperial que él sería el futuro conquistador del universo. Tras esto, el rey le ordenó a sus tropas que defendieran a su imperio. El destructor se mostró desconcertado por las acciones de Hartoonia. Él ha visitado muchos mundos y todos terminan igual, pero si la ilusión de sobrevivir les facilita aceptar su destrucción, entonces con gusto les proveerá de una oposición. El Imperial creó una armada de monstruos. Los Hartoonians lucharon con valor, pero para el poder del destructor apenas si eran unas molestas hormigas. El poderoso ser estaba decepcionado de las defensas de Hartoonia. Al final, solo era otro mundo fallido condenado a la oscuridad. En ese momento, Trini y Jason invocaron a sus Swords y le advirtieron que no dejarían que destruyera ese planeta. La Yellow Ranger aprovechó la oportunidad y se contactó con Sai. Esta le informó que Zack estaba evocando el castillo y necesitaba que transportara a los Hartoonians hasta el Spectrum. El androide le comentó que eso era imposible, pues el castillo estaba hecho de un material especial que impedía transportarlos a la nave. Jason le pidió que se acercara lo más que pudiera para que los Hartoonians abordaran mientras ellos mantenían ocupado al Imperial. El Red Ranger le preguntó a Zack si ya había reunido a todos los refugiados. Su amigo lo afirmó y le comentó que le tomaría un poco más de tiempo sacarlos de ahí. Jason le dijo que tomara el tiempo que necesitara. Tal vez ellos tengan suerte y puedan matar al Imperial. Los Omega Rangers comenzaron su ataque, pero el destructor logró esquivar sus golpes con mucha facilidad. Este les comentó que ya sabía quiénes eran los Omega Rangers. Eran aquellos insectos que creían que podían detener lo inevitable. El Imperial le aseguró que su devoción por estos seres condenados era incoherente. Los Hartoonians no eran dignos de que sacrificaran su vida por ellos, pero si así es como desean morir, con gusto les cumplirá su deseo. Al mismo tiempo, Zack y Eivor evacuaban a los refugiados.
Para su mala suerte, los guardias del rey llegaron y le ordenaron a la reina que se entregara, pues será juzgada por traicionar al imperio. El Omega Ranger le pidió a la reina que se escondiera detrás de él. Esta le recordó que había sido esposa de un narcisista. Lo primero que aprendió desde que era niña fue a defenderse por sí misma. De vuelta en la pelea, las criaturas ya habían destruido por completo al ejército de Hartunia. El Imperial había doblegado a Jason y le comentó que en algunos de los mundos que había visitado había dioses. Incluso Hartunia tenía algunos de ellos, pero todos habían caído ante el poder del único y verdadero dios del universo, el tiempo. El dios del tiempo le otorgó vida a Hartunia por eones y en vez de contribuir a la mejora del universo, estos se convirtieron en carroñeros que destruían civilizaciones enteras solo para aumentar su ego. El Imperial les aseguró que su maestro ya se había cansado de ese mundo y era momento de que Hartunia dejara de mancillar el universo con su presencia. El Destructor se dirigió al rey y le contó que hace mucho tiempo había una raza de deidades en ese planeta. Ellos eran una civilización avanzada que dio muchas grandes cosas al universo, pero su tiempo había terminado, al igual que el suyo estaba por hacerlo. El rey se apresuró a escapar y el Imperial destruyó el castillo mientras afirmaba que de la muerte de Hartunia, algo mucho mejor estaba a punto de nacer. De vuelta en los túneles, Zack y la reina seguían enfrentando a los guardias reales. El Black Ranger les dijo que, si estos no escapaban ahora mismo, todos ellos van a morir. Los soldados estaban conscientes de eso, pero ellos fueron entrenados para servir a su imperio, y eso es lo que harán. Al ver que era imposible dialogar con ellos, Ivor le pidió a Zack que se asegurara de que los refugiados abordaran el Spectrum. Los soldados tenían órdenes de no lastimarla, y ella aprovecharía eso para conseguirle tiempo. El Ranger se negó a marcharse y le recordó que una vez que se vayan, su gente necesitará de ella para que los lidere. Ivor le aseguró que lo que su gente necesitaba era sobrevivir. Ella aprecia su manera de pensar, pero le pide que proteja a su gente. La reina irá justo detrás de él. De mala gana, Zack aceptó, pero le aseguró que haría lo posible por retrasar el despegue hasta que ella aborde la nave. Simultáneamente, el Imperial le daba una golpiza al Sword de Jason. Este le preguntó ¿qué haría si los Omega Rangers logran salvar a Hartunia y el día de mañana estos continúan destruyendo civilizaciones enteras? Tal vez sus acciones salven algunos millones, pero también condenarían a billones de vidas inocentes. El Destructor le preguntó si acaso no podía ver el peligro que estaba justo frente a sus ojos. El Red Omega Ranger comentó que podría decirle lo mismo. Acto seguido, le preguntó a Trini si ya estaba lista. La Yellow Ranger estuvo acumulando una gran cantidad de Morphine Energy, y cuando le dio la señal a Jason, ambos atacaron al Imperial con un poderoso rayo de Vortex Energy, el cual casi dejó sin energía a sus Swords. Cuando el ataque finalizó, el Imperial apenas se había sufrido de unos cuantos rasguños. Este les informó que los había subestimado. Han pasado varios milenios desde la última vez que alguien lo había dañado, y estaba a punto de regresarles el favor. De vuelta en el Spectrum, Drakon ayudaba a los Hartunians a abordar la nave. Zack logró llegar justo a tiempo. Sai le comentó que los niveles de energía del Imperial estaban por las nubes. Necesitaban escapar de inmediato. El Ranger se negó, pues Ivor aún no había abordado la nave. Drakon se burló de él y le comentó que sonaba como si se hubiera enamorado de ella. Sai le informó que si no se marchaban en ese momento, no estarán a una distancia segura cuando el Imperial destruya Hartunia y todos ellos morirán. Este le recordó que la reina le pidió que salvara a su gente, no que muriera por ella. Con gran pesar, el Black Ranger accedió y este le dio la señal para que despeguen. Mientras se marchaban, Zack notó que el rey estaba a punto de abordar el Spectrum. Para evitarlo, el Ranger cerró la escotilla y dejó que el rey compartiera el destino del planeta. Drakon se acercó a él y le comentó que había salvado a mucha gente ese día. Esto lo ha de hacer sentir bien, pero juraría que vio a alguien más que estaba intentando abordar. El Black Ranger se dio la vuelta y le dijo que él no había visto a nadie. Con el Spectrum alejándose del planeta, Sai contactó a Trini y a Jason y les pidió que se marcharan lo antes posible, pues el Imperial estaba a punto de destruir Hartunia. Jason no quería marcharse, pero Trini le recordó que debían sobrevivir para poder luchar otro día.
El Imperial creó una enorme bola de energía y les dijo a los Omega Rangers que pronto se volverían a ver. Mientras arrasaba Hartunia, el Destructor les aseguró que muy pronto su planeta también sería transformado por los Imperials. A lo lejos, los soldados del Imperio observaban cómo su reino era destruido. El rey no podía creer que este era su final. Ivor pide disculpas por no poder cumplir con su... Más tarde, Zack estaba muy molesto, pues de 2 billones de habitantes solo habían logrado salvar a 37 personas. Los Hartunians le preguntaron dónde estaba su reina. El Black Ranger les informó que ésta había muerto. Los refugiados no podían creerlo. Ellos solo sabían seguir órdenes y sin su reina no hay nada que puedan hacer por sí mismos. Zack les recordó que Ivor sacrificó su vida para que ellos tuvieran una segunda oportunidad, y era su deber encontrar una manera de continuar con su legado. Tras esto, los Rangers procedieron a hablar. Drakon les había advertido que no enfrentaran a los Imperials, pues eran demasiado poderosos. Él intentó escapar de ellos, pero como ahora le es imposible dejar a los Omega Rangers, este les comenta que es momento de hablar con la única persona que sabe cómo matar a los Imperials, el Yellow Emissary. En las cenizas de lo que antes era el planeta Hartunia, el Imperial recibió un mensaje de su amo. Este quiere saber si el planeta había sido terraformado. El Destructor lo confirmó. Una vez que las llamas se apaguen, la lluvia volverá y una nueva vida comenzará a nacer en ese planeta. Su amo le preguntó por los Omega Rangers. Este le informó que intentaron interferir, pero sus esfuerzos habían sido en vano. No estaban ni cerca de ser tan poderosos como sus predecesores. Su amo le aseguró que lideren con los Rangers en su momento. Sartus, el guardián supremo de Eltar, le afirmó al Imperial que todo estaba saliendo de acuerdo a su plan. Recientemente, el planeta Hartunia había sido destruido por los Imperials, o al menos, eso creían los Omega Rangers. Zordon envió al Phantom Ranger a investigar. Al llegar, el Ranger notó que el planeta estaba completamente destruido, y al encontrar la causa de este cataclismo, comenzó a recordar otra misión que había tenido hace 10.000 años. En el planeta Dakwar, un grupo de Tengu Warriors estaba atacando a Lady Fiena of Lotus y a su hija Rita. La hechicera le pidió a su hija que cerrara los ojos y no los abriera pase lo que pase. Fiena intentó detener a las criaturas, pero eran demasiadas. El líder de los Tengu atrapó a Rita. Su madre le rogó que la dejara ir pues solo era una niña. El cuervo lo negó. Ella era mucho más que eso. Las criaturas dibujaron un pentagrama en el suelo y comenzaron con el ritual que traería a su dios, Dark Spectre, a su dimensión. Fiena les advirtió que Dark Spectre era la destrucción misma. Si lo liberaban en su mundo, este los hundiría en una infinita oscuridad. A los Tengu no les importaba lo que le pasara a la pequeña y procedieron con el ritual. Por fortuna, el Phantom Ranger llegó justo a tiempo para evitarlo. El Ranger logró derribar a varios de los villanos, pero no tomó mucho tiempo antes de que los refuerzos llegaran al lugar. Este logró salvar a Fiena y le dijo que Zordon lo había enviado a buscarla. Su nave se encontraba oculta detrás de los árboles, así que debían tomar a su hija y escapar lo antes posible. El Phantom Ranger logró vencer fácilmente a los guerreros Tengu, por lo que su general decidió enfrentar al Ranger personalmente. Al ver que la criatura era demasiado poderosa, el Ranger le pidió a Fiena que escapara. La hechicera le preguntó qué pasaría con él. Este le dijo que su misión era salvarlas a ellas. Sobrevivir no era parte de la misión. Lady Fiena procedió a escapar con su hija en brazos. Rita estaba asustada pues creía que el hombre que lo salvó estaba en grave peligro. Para calmarla, su madre le contó la historia de una valiente niña que era acosada por la oscuridad y cómo ésta hacía hasta lo imposible por detenerla. Su madre le aseguró que incluso en la oscuridad siempre habrá luz que ilumina el cielo. Por su parte, el Phantom Ranger luchaba con el comandante Tengu. La criatura usó sus garras para atravesar la armadura del Ranger, por lo cual lo dejó bastante herido. Este lanzó una granada contra el cuervo para derribarlo, pero el monstruo apenas sí resultó herido. Con su enemigo debilitado, el Tengu procedió a golpearlo violentamente. Por su parte, Fiena logró llegar a la nave del Phantom Ranger, donde la inteligencia artificial inició la cuenta regresiva para escapar. La hechicera sabía que el Phantom Ranger no sobreviviría sin su ayuda, por lo que decidió regresar para salvarlo. Ambos
Corrieron hacia la nave, la cual se encontraba a punto de despegar. Rita le pidió a su madre que se diera prisa. El Ranger logró abordar, pero Fiena fue atrapada por el Tengu justo cuando saltó al interior de la nave. Esta le dio una patada a la criatura y finalmente la nave logró salir del planeta. Momentos después, Fiena, Rita y la inteligencia artificial revisaron los signos vitales del Phantom Ranger. El androide le aseguró que este había sufrido heridas fatales y si no las atendían a la brevedad, este moriría. Incluso con su magia, Fiena no estaba segura de poder salvarle la vida. Esta trató de remover su armadura para poder atender cualquier sangrado que hubiera, pero al hacerlo, notó que el Phantom Ranger no era un ser orgánico, sino que estaba hecho de energía pura. Dentro de su mente, el Ranger podría sentir cómo su conciencia se desvanecía dentro de la Morphing Grid. Él sabía que estaba a punto de morir e increíblemente estaba de acuerdo con ello. De vuelta en la realidad, Fiena detectó que el Ranger estaba hecho de Morphing Grid y la única forma de salvarlo era evitando que perdiera más energía. Esta usó su magia para reconstruir su armadura, pero por alguna razón el Ranger cada vez se ponía más débil. Rita le pidió a su mamá que lo salvara. Al escuchar su voz, la conciencia del Ranger comenzó a regresar a su cuerpo. Al notarlo, Fiena le pidió a su hija que le contara una historia al Phantom Ranger, como la que ella le había contado anteriormente. Rita usó su magia para crear imágenes y le contó al Ranger la historia de una pareja que vivía felizmente con su hija, pero un día el malvado Master Bill apareció y alejó al padre de ellas. Rita sabía que la historia se escuchaba triste, pero le aseguró que no acabaría de ese modo, pues un día Master Bill será derrotado y el papá podrá regresar junto a su familia. Al escuchar la historia, el Phantom Ranger recordó que su misión aún no había terminado. Master Bill y Dark Spectre seguían libres causando mal, y mientras ellos sigan con vida jamás dejarán de perseguir a Rita. Este usó cada gramo de su fuerza de voluntad y logró volver desde la Morphing Grid hasta su cuerpo. Fiena felicitó a su hija, pues fue su magia buena la que logró traerlo de regreso. Tras esto, la hechicera le preguntó al androide si el Ranger lograría sobrevivir. Este le dijo que su amo había perdido casi toda la energía de su cuerpo y necesitaba de una infusión de Morphing Energy lo antes posible. Fiena le pidió que los llevara a un lugar donde puedan recargarlo. El androide se negó, pues eso iría en contra de su misión. Fiena le preguntó si ella podría pilotar la nave manualmente, pero el androide le dijo que no tenían autorización. La hechicera tuvo una brillante idea e hizo que el Ranger tomara los controles de la nave y ésta usó sus manos para poder cambiar el curso. Algunas horas después, el Phantom Ranger recuperó la conciencia y su robot informó que Fiena había cambiado el curso de su nave. Al revisar a dónde lo habían llevado, este se molestó al ver que se encontraban en The Master Forge, una antigua sede de los Morphing Masters. Fiena se apresuró a llevarlo hasta el laboratorio y le preguntó qué era ese lugar. El Phantom Ranger le comentó que era una de las tantas estaciones de los Morphing Masters, la cual usaban para investigar la Morphing Energy. En ese lugar era posible recolectar y almacenar energía de la Morphing Grid para poderosas armas y armamento, justo como su armadura. El Ranger notó que Fiena estaba familiarizada con dicha energía y le preguntó el motivo. Esta le contó que hace años su esposo y ella solían investigar la Morphing Grid para tratar de entender su poder y cómo funcionaba. Luego de un tiempo, ambos encontraron una forma de canalizar su poder y al hacerlo, Fiena tuvo una visión del futuro de su hija y de lo grande que era su destino. Ella se convertiría en la Mystic Mother, una poderosa hechicera que algún día ayudaría a crear a los Power Rangers Mystic Force. Por su parte, su esposo Eldin tuvo una visión oscura de su hija y cómo se convertiría en la malvada bruja espacial conocida como Rita Repulsa. Para empeorar las cosas, este escuchó una voz en la oscuridad. Se trataba de Dark Spectre, que había visto el futuro de Rita y decidió corromper la mente de su padre para convertirlo en Master Bill. Eldin se convirtió en un ser oscuro y estaba obsesionado con traer a su nueva deidad hasta su realidad. Dark Spectre es entropía misma, lo opuesto a la Morphing Grid, por lo cual este necesitaba de un cuerpo anfitrión para poder viajar a este universo sin ser dañado por la energía de la Morphing Grid. Master Bill dedujo que Rita sería el recipiente adecuado para su dios y desde entonces ha tratado de usarla para volver realidad los deseos de Dark Spectre. Con la ayuda de Zordon, Fiena logró dar a luz y han estado escapando de Master Bill desde entonces. El Ranger le aseguró que el villano los seguirá hasta ese lugar, así que debían actuar rápido.
El Phantom Ranger se colocó dentro de una máquina que los infundiría con Morphine Energy. El proceso fue bastante doloroso, pero luego de unos minutos, este logró recuperar todo su poder. Tras esto, el Ranger le pidió a Fiena que abordara la nave y llevara a Rita directamente con Zordon. Él se quedaría en ese lugar para retrasar a Master Bill. Fiena se negó rotundamente. Tal vez era un suicida o algo así, pero por ahora él no tiene tiempo para lidiar con sus problemas, pues esa máquina podría ser la solución de estos. Si la usaban para infundir suficiente Morphing Grid dentro de Rita, Dark Spectre no podrá usarla como recipiente y su hija finalmente estará a salvo. El Ranger le preguntó si estaba segura de que eso funcionaría. Fiena no lo estaba, pero valía la pena intentarlo. El Ranger le advirtió que usar Morphine Energy pura en un cuerpo orgánico podría ser bastante peligroso. Fiena lo sabe, pero su hija jamás ha tenido un momento de paz desde que nació, y le gustaría que finalmente pueda ser una niña normal. El Ranger accedió a su petición, y tras una breve preparación, Fiena colocó a Rita dentro de la máquina. Su hija estaba asustada, su madre lo sabía y le pide que sea fuerte, justo como la niña de aquella historia. Rita accedió y antes de activar el artefacto, Fiena le dio un beso y le aseguró que ella algún día será una persona extraordinaria. La hechicera procedió a activar la máquina. Al inicio todo parecía normal, pero para su mala suerte, los Tengu Warriors llegaron al lugar. El Phantom Ranger le pidió a Fiena que siguiera con la infusión. Él sería a cargo de los invasores. El general de las criaturas procedió a atacarlo. Este notó que el Ranger había recuperado toda su fuerza. Phantom Ranger logró darle un golpe directo. El cuervo se alegró, pues quería vencerlo y demostrarle que incluso con toda su energía, este nunca tuvo oportunidad ante él. Fiena sabía que no tomaría mucho tiempo antes de que los Tengu ingresaran a la máquina, por lo que ésta se disculpó con Rita y procedió a aumentar la energía. El Tengu logró someter al Ranger y le aseguró que ya comprendía su manera de pensar. Este le dijo que jamás podrá vencerlo, porque está obsesionado con correr tras su muerte. Cree que morir es su propósito, y por eso es que nunca podrá vencerlo. La criatura se dispuso a matarlo y le aseguró que una vez que muera, nadie podrá proteger a la niña. El Ranger logró quitárselo de encima y le dijo que el Tengu jamás ganaría, porque este estaba hablando demasiado. Al decir esto, el Phantom Ranger lo golpeó con su poderosa ráfaga de energía y finalmente pudo derrotarlo. Por su parte, Rita le pidió a su madre que apagara la máquina pues estaba haciéndole daño. El Phantom Ranger entró al artefacto y le pidió que tomara su mano y se concentrara en su voz. Lamentablemente, Master Bill había llegado y le exigió a su ex esposa que le entregara a la niña. Al verlo, Fiena no tuvo más opción que aumentar la energía del artefacto al máximo. Al hacerlo, la energía liberada causó una fuerte explosión que dañó la integridad de la forja. El Phantom Ranger se encontraba herido, pero aún así, no dejaría que Bill se acercara a la niña. El villano derribó al Ranger con mucha facilidad, y con esto procedió a reclamar su premio. Rita recuperó la conciencia y llamó a su madre, pero esta jamás le respondió. Master Bill adoptó su forma original y le aseguró a su hija que la estuvo buscando por mucho tiempo. Rita procedió a abrazarlo y le dijo que lo extrañaba. Al entrar en contacto con su hija, Bill notó que esta había sido infundida con Morphine Energy y ahora ya no era recipiente apropiado para su dios. Rita le preguntó qué le había pasado, pero su padre le ordenó que se callara pues solo era una decepción para él. Rita comenzó a llorar, pues finalmente comprendió que el padre al que ella amaba tanto ya no existe. Bill culpó al Phantom Ranger de lo que le pasó a su hija, por lo que este decidió convertir ese lugar en una prisión de la cual nunca podría escapar. Antes de hacerlo, la inteligencia artificial del lugar les advirtió que la forja está a punto de explotar. Bill se alegró de escuchar esto y procedió a retirarse para dejar que la explosión matara al Ranger. Los Tengu le preguntaron qué debían hacer con la niña. Bill les ordenó que la llevaran de vuelta a la nave. Tal vez aún podía convertirla en algo útil. Al dejar Bill la Master Forge, esta hizo explosión, pero por fortuna, el Phantom Ranger pudo sobrevivir, y mientras flotaban, recordó a aquella valiente niña llena de esperanza. Y este comprendió que él tampoco podría perder la fe. Algún día, Master Bill y Dark Spectre serán derrotados. De vuelta en el presente, Zordon contactó al Phantom Ranger. Este le preguntó qué era lo que había pasado en el planeta Hartunia. El Ranger le dijo que la Alianza del Mal finalmente lo había conseguido. Dark Spectre había cruzado hasta su universo.
Desde que inició la nueva etapa en los cómics de Power Rangers, Rita Repulsa se ha convertido en un personaje muy importante para estos. No solamente regresó en el título principal, sino que en varias mini historias y arcos recientes hemos visto la evolución de este personaje y cómo es que fue su pasado. En historias como Power Rangers Unlimited Heir to Darkness, conocimos la historia de origen de Rita, y cómo es que su madre Fiona y el Phantom Ranger hicieron hasta lo imposible para evitar que Master Bill la convirtiera en el recipiente de Dark Spectre. Pero como vimos al final de este mismo cómic, su padre aún tenía planes para la bruja, pues aunque ya no fuera un recipiente adecuado, esta aún podría ser instruida para convertirse en una villana. En Go Go Power Rangers Deluxe Edition Volumen 1, Rachel Warknecht y Kat Lobo nos traen una nueva historia del pasado de Rita, una que se ubica en la época de su adolescencia. Todo inicia en Gamaville, el hogar de Master Bill. Rita tiene 17 años. Todos los días ella comenzaba a dibujar. Era una de las pocas cosas que disfrutaba hacer. Más tarde era obligada a entrenar el combate cuerpo a cuerpo. Seguido de eso tenía una clase de pociones en la que no era muy buena realmente. Al anochecer las instrucciones continuaban, pero Rita decidió escapar pues ya estaba cansada de todo esto. Esta encontró un lagarto de 2 cabezas y decidió convertirlo en una especie de joya. Enu, su amigo, le preguntó si acaso estaba muerto. La bruja lo negó, simplemente estaba dormido. El chico le comentó que eso no es precisamente estar vivo. Ambos comenzaron a caminar hacia la parte más oprimida de la ciudad. Rita le recordó a su amigo que ese hechizo de transformación le tomó 2 años aprenderlo. Eso era más tiempo del que llevaba de conocerlo. Nabu la corrigió, pues ambos se conocen desde hace 3 años. La joven Rita le preguntó cómo es que recordaba eso. El chico aseguró que era fácil, pues no todos los días se conocía a la gran Rita Repulsa. Esta le aseguró que no era tan sorprendente, solo era una chica ordinaria. Enu aseguró que era alguien muy lista. Después de todo, no cualquiera se le ocurriría esconderse en la parte más pobre de la ciudad para ocultarse de su padre y su gran desfile de tutores. Su amigo le aseguró que ella no era nada parecida a su padre. Cuando fue capturado por los soldados de Master Bill, este pasó 10 días encerrado en el calabozo. Entonces Rita se materializó ante él y conjuró un pedazo de pan para que pudiera comer. Su amiga le preguntó cuál era su punto. Este le dijo que ella no era tan mala como su padre. Rita había decidido utilizar su magia para el bien. Tal vez sea la hija de Master Bill, pero no era nada parecido a él. Era creativa, artística, con una gran imaginación y desplegaba esperanza, algo que su padre jamás podrá hacer. Rita se sonrojó un poco y reconoció que los padres de Enu también eran grandes personas. Ambos trabajaban duro para liderar la resistencia. Aún así, le pidió que no comparara la relación que él tiene con sus padres con la que existe entre Rita y Master Bill, pues era muy diferente. Enu le recordó que ella jamás ha querido hablar sobre su pasado. Tal vez si se lo explica, podría entenderla mejor. La joven bruja le comentó que toda su vida ha sido el mayor fracaso de su padre. Cuando era pequeña, este pensó que su hija sería el recipiente de un ser tan poderoso que podría regir todo el universo. Entonces su madre sacrificó todo para asegurarse de que ese futuro jamás se cumpliera. Ahora Rita pasa la mayor parte del tiempo tratando de hacer orgulloso a su padre, pues para bien o para mal, era la única familia que le quedaba. Enu le explicó que las familias no solamente están marcadas por la sangre, existían otras personas con las que podía tener lazos igual de fuertes. Enu le comentó que sus padres iniciarían con la revolución el día de mañana. Tal vez ella pueda acompañarlos. Si los ciudadanos ven a la hija de Master Bill ayudándolos, esto podría transmitirles esperanza, y les demostraría que el cambio es posible. Rita no estaba segura de esto, y le preguntó si eso es lo que él desea. Enu la tomó de las manos y le confesó que el día que ella apareció ante él, le transmitió una gran esperanza, y quiere que la gente del pueblo sienta lo mismo. Más tarde, en su habitación, Rita pensaba sobre lo sucedido. Master Bill llegó al lugar e interrumpió sus pensamientos. Este la recriminó por haber escapado de sus clases. Su hija se disculpó con él y le aseguró que lo hizo para poder espiar a los rebeldes que estaban a punto de iniciar una revolución. Esta le comentó a su padre que en el último año los rebeldes se han duplicado. Mañana iniciarán la revolución. Por suerte, Enu la ha invitado a estar presente en la reunión. Master Bill se mostró complacido, pues solamente le tomó 3 años ganarse la confianza del chico. El villano comentó que los civiles ya habían tenido demasiadas libertades. Era momento de darles el ejemplo adecuado. Este le ordenó a Rita que trajera al chico ante él,
y cuando lo haga, él mismo lo asesinará. Rita intentó negarse, pero antes de que pudiera decir algo, su padre la cuestionó si acaso estaba desobedeciéndola. La chica apresuró a negarlo. Master Bill le advirtió que no fallara, pues esta era su última oportunidad de demostrarle que aún es útil para él. Rita pasó el resto de la noche reflexionando sobre lo que pasaría mañana. Ella no quería traicionar a su amigo, pero tampoco quería decepcionar a su padre. Cuando el sol finalmente salió, Rita había tomado su decisión. Esta escapó en la mañana de sus tutores y procedió a ir a la casa de Enu. Su amigo le preguntó qué estaba pasando. La bruja le confesó que su amistad había comenzado como una trampa, pero con el tiempo, este se ganó su confianza. Ella ha hecho algo muy malo, y espera que algún día la perdone. Antes de conocerlo, su vida no le pertenecía, pero desde que comenzó a hablar con él, comprendió que no todo tenía que ser oscuro. Enu fue un pequeño milagro que llegó a ella, y día con día que pasaron juntos, este la cambió. Solo quería que lo supiera antes de decirle lo que estaba pasando. El chico estaba confundido. Rita no tuvo más opción que decirle que su padre ya sabía de la revolución y quería asesinarlo para darle un ejemplo al pueblo. Enu se molestó gravemente con la chica y le preguntó por qué había hecho eso. Rita le aseguró que no quería hacerlo. Ella no permitirá que muera. Su amiga había conjurado una nave espacial en el puerto y podrá usarla para escapar. El chico no quería marcharse. Rita le suplicó que lo hiciera, no solo por ella, sino por la revolución, pues él sería más útil para sus padres estando vivo que estando muerto. A pesar de todo, el chico confió en su amiga y ambos procedieron a escapar. Cuando finalmente llegaron al lugar, Enu se mostró confundido, pues este no podía ver ninguna nave. Master Bill le dio la bienvenida. El villano se mostró complacido, pues realmente no creía que su hija sería capaz de hacerlo. Master Bill comenzó a destruir al chico. Rita le pidió que se detuviera, pues ella quería destruirlo personalmente, para demostrarle que ella siempre le será fiel. Su padre accedió a darle la oportunidad, pero si fallaba, sería su último error. Enu le pidió a Rita que se detuviera. Ella aún tenía la oportunidad de elegir. Esta no era su verdadera yo. Con mucha frialdad, la bruja le comentó que estaba equivocado. Esto era exactamente lo que ella era. La bruja procedió a lanzarle un fuerte hechizo, y de un momento a otro, el chico desapareció por completo. Master Bill estaba orgulloso de su hija. Esta había sido su prueba final. Mañana por la mañana le dirá a su ejército que tiene una nueva general. Cuando su padre se marchó, Rita buscó entre los escombros y encontró a Enu, quien ahora se había convertido en un rubí, el mismo rubí que ella utilizó para forjar su cetro. Rita comenzó a llorar, pues a pesar de que deseaba complacer a su padre, ella en verdad sentía que Enu podía cambiarla, pero a final de cuentas, la decisión estaba tomada. Rita Repulsa no tenía redención, al menos no por ahora. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.